arrancamos, ¿verdad? Ya nos arrancamos. Buenas tardes a todos. ¿Sabían ustedes que las llamadas malas palabras tienen un término específico? Pues sí, las palabrotas en lingüística se denominan actos de habla de significado perlocutivo. Esta y muchas otras cosas las hemos aprendido de la mano de Concepción Company, lingüista, filóloga, sintactóloga, investigadora y académica mexicana de origen español. Su currículum es impresionante, lo pueden googlear. Profesora emérita de la UNAM, SNI 3, una de las 6 mujeres que han ingresado al Colegio Nacional desde su fundación en 1943, directora adjunta de la Academia Mexicana de la Lengua y recientemente reconocida con el Premio Nacional de Artes y Literatura 2019. Especialista en cambio lingüístico y sintaxis histórica, autora de 8 libros y editora de 29, cuenta en su haber con un centenar de artículos que, por cierto, pueden consultar en su muy bien organizada página oficial concepcioncompany.com. Codirectora de Medievalia, una revista académica multidisciplinaria especializada en la Edad Media europea, ha encabezado múltiples proyectos. Me gustaría destacar el Diccionario de Mexicanismos. Esta joya es el único diccionario que se ha convertido en bestseller en esta feria. Concepción es una de las mejores cómplices que tiene la FIL. Sabia y traviesa, nos ilustró en 2017 sobre si es sexista la lengua española, un video que, por cierto, rompió récords, casi 9,000 reproducciones en nuestro canal de YouTube. Ayer participó en la mesa Feminismo para Centennials, donde puso algunos puntos sobre las IES. Y mañana participará en una seguramente controversial mesa que explorará si el idioma inglés manda en la ciencia. Sapiencia y sentido del humor es una mezcla que Concepción domina como el chicharito al balón. El año pasado vino a explicarnos qué rayos hace un lingüista en una sala que abarrotó. Aguda inteligencia como anuncia su cabellera, habla de la lengua con pasión, sin albur, y va enamorando a todos con sus historias de palabras. Agradezco al Colegio Nacional su apoyo para tener a Concepción en nuestro programa. Bienvenida, Concepción, bienvenidos todos, preparémonos para aprender algo de los entresijos de nuestra lengua. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Laura. Para mí es un honor siempre, además de un gran placer, estar en la FIL, en esta fiesta cultural, donde todos aprendemos y dialogamos y motivamos y nos motivan nuevas reflexiones. Hoy vamos a hablar de un tema algo delicado, que son insultos y malas palabras de ayer, de hoy y de siempre. Muchas gracias, Laura, por tu hospitalidad y por tu generosa presentación. Bien, pues empecemos rápidamente. La lengua, hay que definir primero qué es una lengua. Como todos sabemos, es un sistema innato muy complejo de base neurofisiológica que tiene en cualquier acto de habla para decir un sí o un no, realizamos un ser humano sin ninguna patología cerebral, realiza millones de conexiones neuronales en cada acto de habla, por más simple que sea. Se nos define, y eso es lo que nos hace únicos en el planeta, como seres de sintaxis libre. Eso significa que podemos crear, recrear, decir cosas que nunca antes habíamos dicho y también entender lo que nunca antes habíamos oído. Pero ojo, esa libertad en la realidad de la historia de cualquier lengua es una libertad muy limitada, porque para ser aceptado y estar bien insertado en una comunidad, para que no nos pongan cara de fuchi, hay que emplear la misma lengua de los otros, es decir, la lengua de la tribu. Hoy vamos a hablar de la tribu de México en los insultos y las malas palabras. ¿Qué significa misma lengua? Misma lengua, como tienen ustedes ahí en el cuarto punto, son las normas, las reglas, los hábitos
aceptado sin un acuerdo explícito. Nadie se pone de acuerdo con el otro para decir hoy vamos a mentar madres y hoy nos toca decir tal palabrota. No, sin acuerdo explícito por toda la comunidad de hablantes a lo largo de siglos en una sedimentación prácticamente inconsciente. Las normas y los hábitos de la lengua son similares a la normatividad del derecho, pero la diferencia es que nunca regulamos esos hábitos lingüísticos mediante una ley escrita. No hay leyes de cómo hablar, no existen acuerdos previos. Eso es la característica de la lengua. Hoy vamos a hablar de unos hábitos que son insultos y malas palabras que, por un lado, en el modo de insultar y de usar malas palabras, que no son lo mismo, como vamos a ver ahora, se nos ve enseguida de dónde somos. Dime cómo insultas y qué palabrotas usas y te voy a decir de dónde eres. Estos dos conceptos de insultos y malas palabras pertenecen al ámbito lingüístico de lo socialmente prohibido. Y generalmente creemos, los hablantes, que son idénticas, pero no, ni mucho menos. Se recubren con el título de palabras malsonantes. Si ustedes van al Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española, que además está en red y es abierto, van a ver que tiene una etiqueta que es malsonante, y es una prevención para usted, es responsable de si las usa o no. Es una etiqueta de cobertura que a lo largo de la historia vamos a ver que tiene trasvases históricos constantes entre los dos tipos de formas. Voy a tener que usar algunas palabras domingueras de lingüística, pero las pueden olvidar en 3 segundos. Un insulto es un proceso de intersubjetivización, es un proceso con el oyente. La función es interaccionar con el otro, es ofender al otro y provocarlo. No hay marcha atrás. Se reparan desde siempre, desde que las historias de las lenguas tienen datos, se reparan con remedios extralingüísticos. Si yo en un estadio digo puto, evidentemente lo que va a ocurrir es que no dice, ay, me equivoqué, perdón, no, le van a poner una multa del tamaño del mundo al dueño del estadio o al dueño del equipo. Es decir, hay una reparación, pero la reparación suele ser extralingüística. Las malas palabras, por el contrario, que son un proceso de subjetivización, porque solo es un diálogo con yo mismo, con yo misma, es expresar sentimientos, no son interactivas, no hay reparación, no se espera que el otro se ofenda ni que se pida reparación. El otro puede escandalizarse un poco si digo, madres, me lleva la chingada, no pasa nada. El otro, si se ofende, es problema de él, pero yo no lo estoy insultando, estoy manifestando sorpresa, sentimiento, asombro ante algo. Madres, ya se cayó, ¿no? Bien. Lo interesante es que son muy locales los insultos y las malas palabras en cualquier lengua del mundo, pero al mismo tiempo son universales lingüísticos. No existen lenguas en las 6.102 lenguas inventariadas por el Instituto Max Planck que no tengan insultos ni malas palabras. Son muy locales, muy culturales. Dime cómo insultas, te voy a decir quién eres, y al mismo tiempo es un universal cognitivo, la necesidad de ofender al otro y la necesidad de expresarnos en nuestros sentimientos y en nuestras sorpresas. Tengo que hablar un poquitín de lingüística. Son actos de habla. Un acto de habla se le llama, palabra dominguera de lingüística, acto ilocutivo. Es el hecho simple de hablar o escribir. Se producen en una situación comunicativa concreta y siempre tienen intencionalidad. Es decir, nadie habla porque sí. Bueno, yo no sé si los políticos tienen esta base neurofisiológica como cualquier ser humano. Nadie habla porque sí, y los insultos y malas palabras son actos de habla específicos que van a cualquier cosa que digamos va a producir un efecto sobre quien lo escuche o lo lea. Los actos de habla están sometidos a 3 principios poderosísimos, que es
un principio de pertinencia, es decir, no hay ni malas ni buenas palabras, pero si en una situación comunicativa, en un acto de habla específica, yo uso una palabra con una carga de insulto, entonces sí es pertinente porque se va a molestar todo el estadio o el otro, y entonces están sometidos a principios de pertinencia. El hablante sabe cuándo y cómo tiene que usar algo y decir algo, a un principio de cooperación, que no es que el otro me diga gracias, sino que reaccione como yo creo que va a reaccionar, y a un principio de relevancia. Los insultos están sometidos a un principio de relevancia. Estos fueron unas palabras y unos conceptos que salieron en la filosofía inglesa por allá de los años 60. Principio de relevancia es: di solo lo que tienes que decir. No te enrolles porque entonces pierdes pertinencia, porque pierde efecto. Los insultos, como acaba de decir Laura, son actos de habla de significado perlocutivo, es decir, insultar. Se espera que el oyente se ofenda. Lingüísticamente no existe, ¡ay, se me escapó! ¡Ay, lo dije sin querer queriendo! Eso es una tontería. Eso lingüísticamente no existe, nadie analiza el lo dije, esas reparaciones no existen lingüísticamente. Las malas palabras son actos de habla expresivos, producen efecto de sorpresa o descarga emotiva, como acabamos de decir, y los insultos, junto con las malas palabras, como tienen ahí al final del PowerPoint, más los conjuros, más las blasfemias, todos juntos, se llaman actos de habla formularios porque a lo largo de siglos requieren el mismo ritual social. Si yo insulto de manera distinta a como se hace en México, no produce efecto y nadie va a poner cara de sorpresa y no me van a pedir reparación del daño. Los insultos y malas palabras, estos actos formularios, requieren que no tengan originalidad individual, tienen que tener acoplamiento en toda la sociedad para lograr pertinencia. Esos son los principios básicos que rigen en nuestra cabeza cuando insultamos y decimos palabrotas. Este ámbito de insultos y malas palabras pertenece al ámbito de lo prohibido. Como ustedes saben, es tabú. Como todos ustedes saben, tabú es una palabra polinesia que significa prohibido. La primera documentación, como dato curioso, es de un marino inglés, James Cook, que anduvo por Indonesia, por Australia, por la actual Indochina en parte, y en sus memorias, en 1784, él dice que oyó esa la palabra tabú en 1777 en una isla de la actual Australia, en la isla de Tonga. Todas las lenguas del mundo tienen zonas lingüísticas tabú porque somos seres insertos socialmente. Y, como bien dice Freud en este libro clásico de Tótem y Tabú, es totalmente arbitrario lo que para una sociedad está prohibido y para la otra no está prohibido. Depende de la cultura, por lo tanto, depende de focos sociales históricamente sedimentados y depende de la edad del hablante. Lo que para mí es una vulgaridad, para un chavo de 25 años es festivo. Entonces, porque la lengua es algo que está cambiando. El tabú, además de que es muy local, tiene algo interesante y es que está asociado a zonas cognitivas y culturales que son centrales para el ser humano, alrededor de 5 ejes fundamentalmente. El sexo, la hormona poderosa, mueve el tabú en todas las lenguas del mundo, con mayor o menor incidencia. La muerte, por ejemplo, en inglés, cuando uno dice he's gone, pues dice, ¿a dónde se ha ido a comprar al Oxxo? No, es que se murió, se petateó el señor, ¿no? O la señora. Es tabú de muerte, porque no pueden decir se murió. De sexo, bueno, ni digamos, vamos a llegar muy pronto a eso. La escatología, la religión, las blasfemias. México no es un pueblo blasfemo para nada y está asociado a un gran tabú. Y también la identidad o el nombre propio. Hay lenguas como el hebreo, donde poner el mismo nombre del padre, madre, abuelos o líneas parentales colaterales está prohibido porque se le quita la personalidad al chamaco que están haciendo o que van a hacer. Entonces eso se llama tabú de nombre propio y a ningún judío
se le ocurre ponerle como su padre o su madre, y en nuestra cultura lo normal casi es poner como mi padre o mi madre o mi abuelo. Bien, ¿qué características tienen las palabras tabú, concretamente insultos y malas palabras? Primero, es que no tienen significado referencial, es decir, que cuando decimos un insulto o una palabrota, no nos informa o no queremos decir características de objetos, personas o situaciones. Si yo digo puta madre, no significa que mi madre tuviera una profesión muy antigua, como ustedes imaginan. Si yo digo por mis huevos, por supuesto que no tengo huevos, pero si dijera por mis ovarios, por más feminista que yo sea, pierde pertinencia. ¿Ven? O sea, pierde efecto de pertinencia, pero yo, mujer, digo por mis huevos que esto va a ser así. Y por supuesto puedo mandar a alguien a la verga, perdón Laura, que yo sé que no tiene verga, y la mando a un lugar extraño y abstracto, pero que va a producir un efecto inmediato de incomodidad en mi amiga Laura. Producen vacíos léxicos. O sea, el tabú, como está prohibido, no se puede nombrar y funcionan en todas las lenguas bajo el principio de cosmovisión de que aquello que no se nombra no existe. Está en el libro, en la visión judeocristiana, por ejemplo, en el principio fue el verbo, que es, para que algo exista lo tengo que nombrar. En la visión maya quiché, aparece en el Popol Vuh, dijeron tierra y al instante apareció, por lo tanto existe en el momento que lo menciono. Como es tabú y está prohibido, lo quito de la existencia lingüística que no de la existencia real. Tienen, dado que están prohibidos, hay una necesidad de los hablantes de un reemplazo léxico constante y se hace con atenuadores. Esos atenuadores se llaman eufemismos y siempre hay grados de atenuación. Yo puedo mandar a alguien a la chingada y no es lo mismo que mandarlo a la fregada, la tiznada, la tostada. ¿Ven? Va la cosa atenuándose, aunque mi deseo es el mismo, pero depende de cómo es el perro, es la pedrada. Entonces, y también los atenuadores se caracterizan por tener erosión fónica, puta, uta, uts, cabrón, ca, ¿no? Es característica de todos los atenuadores. El atenuador, además, el eufemismo, debe tener algún tipo de asociación cognitiva o fónica con el tabú. Chingada, fregada, y entonces es el trapeador, la fregada, el suelo, lo infra, pues esa es la chingada. Las pompis, esférico, verga, erga. Entonces, siempre hay asociaciones fónicas, cognitivas. La quinta característica es que los seres humanos somos seres de sintaxis libre y los atenuadores tienen gran creatividad y gran imaginación. En eso se basa el albur, que es una característica única en todo el mundo hispanohablante, solo México alburea. Y entonces, por ejemplo, como vamos a llegar hacia el final de la conferencia y culo es tabú, entonces ponemos algo que parece que se llama cola. Y entonces llegan los mexicanos y dicen, qué cola de langosta, o en esa cola yo sí me formo. ¿Ok? Entonces es la característica, atenuamos, pero la atenuación requiere creatividad. Hay grados de tabú. Todos los insultos y todas las malas palabras son vulgares, como tienen ustedes ahí, y hay grados de vulgaridad hasta llegar al obsceno, que es prácticamente impronunciable en nuestra cultura si queremos seguir siendo aceptados socialmente. Una característica del español de México es que desde el siglo XVIII es prácticamente imposible documentar o dar órdenes en imperativo. Y el único imperativo que queda, y sigue quedando, es ve a chingar a tu madre, ve y chinga a tu madre. Y entonces, en ese momento, eso es obsceno. En ese momento lo que yo espero es que el otro me retire la palabra. Ese es el efecto de pertinencia. Es prácticamente el único imperativo que queda. Bueno, las madres le decimos a los chamacos, les damos unas órdenes en usted, pero a la secretaria, al colaborador, ¿no sería usted tan amable de sacar 3 copias? O sea, no se dan órdenes, se solicitan en modo interrogativo. Las palabras tabú tienen una gran paradoja en su evolución y es
que cambia muy poco, porque siempre son los mismos ejes cognitivos y porque están requeridos por mucha continuidad y mucho hábito y no ser originales, pero al mismo tiempo el atenuador tiene un desgaste y una recreación, el eufemismo, una recreación muy rápida, expresiva muy rápido. El tabú, cognitivamente, la cultura siempre ha tenido, como vamos a ver al final de esta conferencia, los mismos obsesiones de lo prohibido en México, pero el atenuador, el eufemismo, se recrea, se recambia muy rápidamente al punto de que el eufemismo puede terminar siendo un disfemismo, o sea, peor el remedio que la enfermedad. Y entonces, por ejemplo, coger, que es un tabú, bueno, no la actividad, sino la palabra, por supuesto, aquí no estamos hablando de actividades del mundo real, sino de palabras. Coger tiene una cantidad de sustitutos, es un imaginario mexicano impresionante. Echar pata, patita, gratinar el mollete, matar el chango a puñaladas, despeinar la cotorra, bueno, matar el oso a puñaladas, etcétera, etcétera. En el diccionario de mexicanismos, que a lo mejor el próximo año venimos a presentarlo, es un imaginario impresionante de palabras, eufemismos para sustituir a coger. Y como en México nos abrochamos a alguien, me abroché a una chava o ya me lo abroché en el trabajo, entonces somos muy elegantes y usamos una palabra muy culta que es abotonarse. Yo supongo que todos ustedes se abotonan el suéter y no se abrochan el suéter. Exactamente, porque abrocharse es una palabra que tiene una connotación sexual y es del mundo del tabú. Y por último, tienen un efecto, como se recrean y se desgastan, se acumulan para recuperar fuerza expresiva. O sea, los hablantes damos 2 y 3 palabras insultantes en línea, y aquí tienen este ejemplo de José Revueltas, de La Pando, esos putos monos hijos de su pinche madre. ¿Ven? Acumulado. Acumulación es una característica. Y aquí tienen ustedes, seguramente no le estaba diciendo vida mía, es un cuadro de castas donde un tipo está cometiendo un feminicidio, o está a punto de cometer un feminicidio, y seguramente que llevaba algunos insultos por medio, él con ella y ella con él. Entremos directamente entonces a los insultos del ayer. Están documentados alcahuete, cabrón, carajo. Coño lo pongo entre paréntesis porque coño no es un insulto americano prácticamente. Es recién, en el siglo XIX por la zona del Caribe, pero aparecen muchos coños en la documentación, pero es el órgano sexual femenino, no como insulto. Conchudo, no como flojo, sino conchudo miserable, huevón miserable, y también conchudo en el cono sur, Argentina, Uruguay, es una palabrota gigante porque concha es el eufemismo se volvió disfemismo para el órgano sexual femenino. Cornudo, demonios, diablos, indio, por desgracia es un gran insulto desde siempre. Miserable, pendejo, perro, bueno, perro es el insulto peor del mundo en el siglo XVI, XVII y XVIII. Y está acumulado en perra puta, perro mulato, perro borracho, perro indio, perro de lo que ustedes se le imaginen, puerco, puñetero, putañero, puta, puta alcahueta, puta no sé qué, puto y bellaco. Estas son, ustedes dicen, ¿dónde está chingada? ¿Y dónde está chingar? ¿Dónde está? Cuanto más tabú es algo, menos documentación vamos a encontrar. Luego les voy a decir de dónde buscamos las documentaciones. La fuente es un corpus diacrónico y diatópico del español de América, radicado en la Academia Mexicana de la Lengua, del que yo soy codirectora con una colega del Uruguay, y es una mina de datos, es de acceso abierto, ahí tienen ustedes, y es una mina de datos porque es el mundo, tiene documentos de archivo, tiene prensa y tiene literatura, y ustedes van al mundo de los archivos y van a encontrar estas joyas en su contexto. Aquí tienen, por ejemplo, otros le dijeron, voy a actualizar la pronunciación, y otros le dijeron, diablo, no la conoces, otras palabras injuriosas, es decir, diablo sí era una palabra injuriosa.
en 1547 en México. O esta le empezó a provocar con 1000 razones indecorosas. Eres un carajo puñetero alcahuete, ¿ven? La acumulación. Viniéndosele encima, una mujer enojada contra su pareja. El exponente, ya colérico, se acordó de una navaja que traía en la bolsa, la que sacando, no con ánimo de darle, sino de espantarla, como el bat de la señora que fue golpeada y muerta, la hallaron y la asesinaron hace poco. Bueno, insultos, más insultos de ayer. Aquí tienen ustedes la crónica de Guamán Poma, del Perú, en 1615, porque si vosotros en tu tierra fuese un indio de acá y os cargase como a caballo y os arrease dándoos con palos como a bestia animal y os llamase caballo, perro, puerco, cabrón, demonio, y fuera de esto, es decir, además de esto, os quitase vuestra mujer y hijas y haciendas y chácaras, los terrenos, es una palabra quechua, y estancias con poco temor de Dios y de la justicia, me parece que le comiérades vivo. Es decir, eran insultos tan fuertes que la reacción de Guamán Poma, si a mí me dicen esto y hacen esto, yo me lo comería vivo al tipo. O insultos de ayer constantes y que siguen. El dicho Diego Díaz salía atrás de ella llamándole y diciéndole puta, perra, para que volviese, y ella no quiso volver. Miren nada más, rejega que era la dama, qué delicada, ¿no? Insultos de siempre. El gran insulto de México, al que vamos a llegar pronto, es puto. Él le importunaba a que tuviera acceso no sabe en qué forma, más de que este testigo oía cómo ella le decía puto, déjame, pensando que era puto, como ella se lo había llamado y creyendo que la había acometido por detrás. Es decir, es un acto de sexualidad anal. Otra vez, las pobres perras putas, le dijo a la susadicha, ¿cómo eres una perra puta? Eso sigue vivo. Alcahueta y oyó que le dio algunos azotes, pobres viejas. Y el que declara le dijo, venga usted a cenar, indio. Hasta ahí indio no es insulto. Y se fue a sentar con él en la mesa. Y los Pirangas y Escorcia, los apellidos de unos individuos que están ahí en un juicio de 1808, lo comenzaron a maltratar diciéndole 1000 insolencias, que era un indio pendejo. Por lo que el indio Noguera dijo, ya basta de aguantarles, puñaladas y bueno, hay muertos y por eso sabemos que indio pendejo porque se molestó con ese insulto tan fuerte. ¿Y cómo sabemos cómo se insultaban? Esa es una pregunta que seguramente ustedes se están haciendo. Bueno, pues porque los archivos históricos son verdaderas joyas de vida cotidiana. Hay expedientes judiciales, es como si ustedes van, se divorcian o se están matando con el vecino y van con el Ministerio Público y el Ministerio Público toma al pie de la letra casi lo que ustedes están denunciando. Entonces hay una transcripción literal de expedientes judiciales llenos de insultos en la denuncia. Me dijo que le dijo y voy y le digo y una joya. Hay una relación paradójica que ya he avanzado, cuanto mayor ausencia de documentación tenemos, más tabú es la forma. Y hay que esperar a que la literatura o a que lleguemos al mundo de las grabaciones para saber, por ejemplo, en este Corpus Cordian que tiene 12.076 textos, no hay una sola chingada, pero sí tenemos tiznadas y fregadas. Lo cual quiere decir que chingada es el gran tabú y no hay mucho menos chingar y ir a chingar a quién sabe quién. La etimología de las formas también a los historiadores de la lengua nos da luz. Fíjense esto del camino histórico de cómo se llegó a que aquello fuera un insulto. Vean este ejemplo de México de 1774, ahí no hay insulto, ahí está diciendo el pene del individuo. Ni tampoco baja Dios verdadero a la hostia con que la dicen, está acusando a un sacerdote que anda amancebado con algunas mujeres, con que la dicen, la misa pues, porque tienen tieso el carajo, viene de caraculú y significa pene, todos los días, ahí no es insulto a nadie, nada más dice que el fulano tomaba Viagra posiblemente todos los días, cuando amanece tienen muy hediondas las manos de estarse jugueteando a sus mancebas. Vean el nivel de intimidad de estos documentos y luego, 100 años después, 50 años después aparece, vayan a carajo, nada quiero de ellos. Como está abajo, mandar al carajo es un lugar muy lejano, como a la verga, ¿no? Las etimologías nos dan pista de cómo se llega a los insultos.
Pero las lenguas están en transformación constante y podemos pasar del insulto al piropo, del aprecio al desprecio. Van cambiando las lenguas y aquí tienen ustedes un cambio lingüístico lindísimo del español de México. El mayor insulto que está en el Cordian, con miles de documentaciones, es perro. Tienen ustedes aquí, pero luego pasamos al piropo. Insulto, asomándose por un reparo, evaluarte, o sea, por una parte de una muralla o de una valla que hace un indio tlaxcalteca, escrito. Los mexicanos, los mexicas, los de Tenochtitlán, no, aquí no, más abajo. Perro, que tú y los tuyos y esos perros de cristianos moriréis hoy, le dice el mexica. Y le dijo perro y que sacó el cuchillo. O sea, nadie, porque ahora me digan perro, voy a sacar a pistolazos a nadie, ¿no? O sea, eso claramente hay muchísima documentación de que era muy fuerte, un gran insulto. Pero en el español del siglo XX encontramos ya en México, Jorge es un perro para las matemáticas. Aquí tienen la documentación, quiere decir que es buenísimo y dado que es buenísimo algo, se pasa a otras categorías. De sustantivo se pasa a adjetivo y siempre adjetivo superlativo. Muy perro, perrón, perrísimo. Unos clientes muy enojados que se buscaron un abogado muy perro. Buenísimo el abogado, ¿no? Búscate un abogado muy perro y con eso… Bien, ¿sabes lo que significa cancerbero? Pregunta un escritor. No sé, pero se oye bien perrón. ¿Ven? Pasó de ser un insulto tremendo a ser un verdadero piropo, ¿no? Una lingüista muy perrona y yo le hubiera dado las gracias a Laura. Del desprecio al aprecio y también al vacío. Si se usa mucho, pierde fuerza. Insulto, pene, no se hagan ilusiones, no es un pene de penis, sino de sufra, pene, de penar. El bellaco cabrón de continuo. Estos son los entremeses de Fernán González de Eslava en 1599. O este cabrón cornudo mentiría ruinmente y sería un cabrón cornudo si decía que había quitado alguna honra a alguna persona. Van asociados porque el cabrón, en su origen etimológico, tiene cuernos, ¿no? Entonces son grandes insultos y después vuelve, ya en el siglo XX, aparece como un apreciativo, como algo que se valora, y el diccionario de mexicanismos dice supranacional, quiere decir que lo compartimos con otros países, prácticamente compartimos muchísimo vocabulario con Centroamérica, porque no hay que olvidar que la Nueva España llegaba hasta Panamá y hasta la zona de California y el sur de Estados Unidos, entonces hay un área lingüística común. Y dice supranacional, malsonante, claro, referido a persona hábil para algo. Santiago es bien cabrón para jugar básquet. Persona querida o estimada. Ay, cabrona, cómo te quiero. Si en el siglo XVII alguien le hubiera dicho esto a una persona, se acaban a cuchilladas. Y algo está moviéndose la lengua y entonces algo que es masculino en su origen, porque el cabrón, el macho, el cabrío, tiene que tener cuernos, pasa a decirse para mujeres también. Y yo he oído entre chavas, sale cabrón, vamos por las chelas, entre mujeres. Perfecto, español por lo menos de la Ciudad de México. Y se usa tanto que se vacía, hay una erosión constante y entonces es una forma que se llama fática, que es para sostener como el pues no ca, que llega y me dice sí ca. Entonces ya está un poco vaciado de significado. Para gente de mi edad dicen que vulgar y para los chavos de 20 años ni siquiera se dan cuenta que están diciendo ca, y menos la etimología de este ca. El gran tabú de México, casi estamos acabando. Y los grandes insultos, los de siempre. ¿Y qué nos dicen de la cultura? El gran tabú de México es culo. Es obsceno total, nadie lo dice, y además no significa ni las nalgas, ni el cola, significa el ano. Y siempre ha significado ano. Y vean aquí un documento de 1806, lo voy a leer y muestra que esto es mexicano.
A lo que me respondió, hablando con el debido respeto, que con esa carta del capitán se limpiaría el culo. Cosa que me fue tan sensible que en todo el resto de la noche mis ojos fueron 2 raudales. Una pobre mujer llorando porque le dicen que se meta una carta por el culo. En España mandan, o en Argentina, a tomar por culo y nadie pasa toda la noche llorando a raudales, ¿no? Lo cual muestra que en México sí es tabú. Históricamente es una palabra que ha estado siempre, desde las primeras documentaciones del español de México, asociada al órgano con que se ejerce la actividad homosexual, masculina. Y el gran insulto de México es puto. Y eso tiene consecuencias culturales, unas redes semánticas. Vean este ejemplo muy temprano, 1576, de nueva cuenta una mujer acusando a su pareja que quiere tener relaciones anales, pensando que era puto, como ella se lo había llamado, y creyendo que la había cometido por detrás. Es decir, está claramente asociado a actividad típicamente homosexual. Y hay una cantidad inimaginable de juicios en el Archivo General de la Nación, en el ramo de Inquisición, porque en las tertulias, donde se tomaba chocolate con agua, se preguntaban cuál era el sexo de los ángeles. Y entonces, por ejemplo, aquí tienen un dato de 1609, pero hay muchísimo, hay así, de expedientes, porque los ángeles, como no se sabe cuál es el sexo, la gente decía, pues deben ser putos. Y entonces dijo que si quería probar que los ángeles eran putos, lo probara. Bueno, este pobre hombre, que no pudo probarlo porque acabó en la Inquisición, ¿no? Y porque es inimaginable el sexo de los ángeles. Cientos de expedientes por este asunto de la homosexualidad posible de los ángeles. ¿Cuáles son las consecuencias lingüísticas de que México tenga un gran tabú, que es la palabra culo? Primero es que hay transformaciones léxicas interesantes. En México las botellas tienen fondo y no tienen culo, como en España o como en Cuba o como en Argentina. En México el sustantivo culantro, porque esa es la etimología, se dice cilantro y jamás culantro, que es mucho más general, pero existe una planta que nadie conoce, que es muy bonita, por cierto, que se llama culantrillo. Y con ese diminutivo ya la cosa no es tan tabú. Por supuesto, hacemos popó del 2, apretamos el aniceto y un largo etcétera, porque no podemos tener culo. Y dado que culo es un gran tabú, porque el esfínter, el órgano, es tabú, mencionar ese tabú, no somos un pueblo escatológico, nadie se caga en nadie porque no produce efecto. O sea, yo me cago en tu padre, nadie. ¿Es imposible cagarse en los muertos? En México no, jamás, ni en Dios, ni en la Virgen, ni en… No. Los españoles son cagoncísimos, los argentinos también. Nosotros no nos podemos cagar porque la palabra culo es tabú. Y si no podemos mencionar el órgano, tampoco mencionamos la actividad. Esa es la consecuencia. Hay un gran vacío léxico. Por la misma consecuencia de que esta palabra es totalmente tabú, no mandamos a la mierda a nadie. No existen los insultos fuertes, come mierda, del Caribe o de Argentina, o mierdero de España. Aquí no hacen efecto. No mandamos a nadie a tomar por culo porque no carecen del principio de pertinencia y no va a haber cooperación de que el otro se moleste. Entonces, como no hay principio de pertinencia, hay un gran vacío léxico, no somos un pueblo escatológico porque tenemos un gran tabú que es la palabra culo, porque remite a ano. Dado que es un gran tabú y que podemos crear y recrear como seres de sintaxis libre que somos, tenemos efectos contrarios, que son muchas metáforas positivas que en ningún otro país hispanohablante se entienden, y es que lo negativo se convierte en positivo. Un niño cagadísimo es un niño bonito, simpático, gracioso. Ve a verte esa película, está bien cagada, muy cagada,
es que es muy graciosa, es muy divertida. Eso sorprende para pueblos que sí son escatológicos y se menciona la actividad. Y recientemente empieza a flexibilizarse un poco y se empieza a documentar, pero muy recientemente, hace 15, 17 años, son las primeras documentaciones. Esta es de principios del siglo XXI. Me caga que siempre me deje colgado a última hora. Eso es algo muy reciente. Eso significa que hay un cierto cambio social. La lengua es el espejo de la visión del mundo, es el espejo de la cultura. Dime cómo hablas y te voy a decir a qué cultura perteneces y quién eres. Si culo es el gran tabú, culturalmente, ya hemos visto, México no es una cultura escatológica, porque carece del órgano para realizar la actividad de defecar. Eso es clarísimo. México sí es una cultura muy machista, porque es tabú, desde las primeras documentaciones está totalmente prohibido mencionar el órgano con que se ejerce la homosexualidad masculina. México tiene pavor social a la homosexualidad. Vean ustedes los insultos que aparecen en 1570 ya. Y la homosexualidad está degradada como un gran insulto desde las primeras documentaciones, con una variedad gigante: puto, culero, joto, jotito. Jotito es peor que decir puto. Eso es una cosa tremenda, ¿no? Y por supuesto tenemos un imaginario de actividades homosexuales, porque no mencionamos la homosexualidad en sí misma. Gustar el arroz con popote, gustar la Coca-Cola hervida, y una cosa tremenda, tremenda. Un larguísimo etcétera de menciones de actividad sexual, pero siempre despreciativas. No hay insultos ni malas palabras bonitas, siempre son vulgares. Si ustedes suman el pavor a la homosexualidad más el machismo profundo, lo que ocurre es que desde muy temprano está documentado insultos femeninos para hombres. Puta y perra son insultos entre hombres. Es la degradación no solo de la homosexualidad, sino de la mujer. Es la base del albur. Yo cuando veo amigos míos o a mis hijos que dicen puta, perra, le digo, tengan los huevos de insultarse en masculino. O sea, no nos degraden, por favor. Bueno, y entonces vamos concluyendo para que haya 5 minutitos de preguntas. Si te parece, Laura, conclusión. Tabú, machismo y agresión. Voy a terminar con un fragmento de este artículo de Samuel Ramos, escrito en 1951, en la misma época de la psicología de Adler, en la misma época en que una década después Octavio Paz sacó El laberinto de la soledad. Fíjense, la terminología del pelado, el pelado es el que es obsceno totalmente, abunda en alusiones sexuales que revelan una obsesión fálica. En sus combates, que son siempre combates verbales, claro, en sus combates atribuye al adversario una feminidad imaginaria reservando para sí el papel masculino. El lenguaje del pelado es de un realismo tan crudo que es imposible transcribir muchas de sus frases más características. El albur consiste en aludir a la homosexualidad del otro y que el otro coopere conmigo y me diga que yo soy mucho más homosexual todavía. O sea, que haya un juego de homosexualidad para ver quién vence en lo macho y en lo masculino. El insulto y la ofensa, estamos acabando, forman parte de la violencia innata de cualquier ser humano, por desgracia, y eso revela inseguridad y, en el caso de México, los insultos suponen una autoafirmación machista porque todas están focalizadas en el gran tabú, que es que no se puede mencionar la palabra culo. Hoy, aparentemente, es una sociedad más abierta, México, pero tiene los mismos atavismos y estereotipos porque seguimos insultando en femenino, porque seguimos usando puto como un gran insulto. Y creo yo, y esta es la última conclusión, se requiere educar, educar y educar a todos y a todas
para generar sociedades tolerantes a las minorías, sea cual sea su preferencia sexual, tolerantes a las mujeres, incluyentes a las mujeres y para educarnos a todos en el respeto. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Concepción. Eres una chingona. Gracias. No hay tiempo. Se nos El agotó el reloj tiempo. de la FIL es implacable. Gracias.